¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los Chevrolet clásicos de los años 60 que no solo marcaron una década, sino que cambiaron para siempre la historia del automovilismo americano? Hoy te traigo una lista apasionante, llena de potencia, elegancia y diseño que definió una era dorada. Prepárate para ver de cerca los muscle cars más deseados, los deportivos más revolucionarios y los coches que se convirtieron en verdaderos íconos de colección. Y si amas los autos clásicos, el rugido de un V8 y esas líneas que te hacen girar la cabeza, este video es para ti. Antes de empezar, te invito a darle like si alguna vez soñaste con tener uno de estos Chevrolet en tu garaje. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna joya del pasado que sigue acelerando corazones en el presente. ¡Vamos allá! 1961, Chevrolet Bel Air Bubble Top. Si cerraras los ojos e imaginaras cómo lucía un verdadero Chevrolet elegante y deportivo de los años 60, es muy probable que tu mente terminara dibujando la silueta inconfundible del Bel Air Bubble Top. Este no era solo un coche, era una declaración de estilo, de poder y de actitud. Uno de esos autos que no necesitaban hacer ruido para que todos giraran la cabeza al verlo pasar. El primer contacto con el Bubble Top es visual, casi hipnótico. Su techo de cristal curvado, esa famosa burbuja, lo convierte en una obra de arte rodante. No hay pilares gruesos que interrumpan la vista, ni líneas angulosas que rompan su fluidez. Es un coche que respira elegancia por cada centímetro, con una visión panorámica que parecía sacada del futuro. Para muchos coleccionistas, esa línea de techo es una de las más hermosas jamás diseñadas por Chevrolet. De hecho, en su momento fue tan única que incluso dentro de la misma marca, pocos modelos compartieron ese estilo de carrocería tan distintivo. Pero el Bel Air de 1961 no era solo un rostro bonito. Bajo su refinada apariencia se escondía una auténtica máquina de velocidad. No es casualidad que este modelo fuera adoptado con entusiasmo por los fanáticos de las carreras de aceleración en todo Estados Unidos. Equipado con motores V8 potentes, como el legendario 409, este coche tenía un par de piernas bastante rápidas. Su aceleración era brutal para la época y su agilidad lo convertía en un rival temible en los cuartos de milla. Lo curioso es que, aunque el Bel Air siempre fue considerado un coche familiar, el Bubble Top llevó ese concepto a otro nivel. Era como si Chevrolet hubiera decidido mezclar lo mejor de dos mundos, la comodidad y el espacio de un coche para todos los días, con la actitud desafiante de un muscle car. Y lo logró. Al punto de que hoy en día, si encuentras uno en buen estado, puedes estar seguro de que estás viendo una pieza de museo que sigue robando suspiros como el primer día. Otro dato que lo hace aún más especial es su rareza. El diseño de techo tipo Bubble solo se fabricó durante un tiempo muy limitado. En 1962, la tendencia de diseño cambió, y Chevrolet comenzó a ofrecer techos más cuadrados y convencionales. Eso convirtió al modelo 1961 en una verdadera joya para los coleccionistas. No solo por su belleza, sino porque representa un momento exacto en la historia del diseño automotriz, una intersección perfecta entre audacia estética y rendimiento real. 1960. Chevrolet Corvair Monza. Hay coches que no se limitan a seguir tendencias. Las desafían. Este coche fue uno de esos raros casos en los que una marca decidió romper por completo con lo establecido y mirar hacia adelante con una valentía que hoy sería impensable en la industria. No todos lo comprendieron en su momento. Algunos lo amaron, otros lo criticaron ferozmente. Pero lo cierto es que el Corvair dejó una marca profunda, como todo lo que se atreve a ser diferente. Para empezar, imagina esto. En pleno auge del muscle car americano, cuando los V8 rugían con fuerza y las carrocerías eran enormes y pesadas, Chevrolet lanza un coche con motor trasero, diseño compacto, tracción trasera y una estética claramente influenciada por Europa. En Estados Unidos, eso era como hablar en otro idioma. Pero ese era el espíritu de los años 60. Experimentar, explorar, romper con lo tradicional. El Corvair Monza fue la versión más refinada y atractiva de toda la gama. El Monza convertía al pequeño Corvair en un coche elegante, casi deportivo, con acabados superiores, detalles cromados y un interior que no tenía nada que envidiarle a sedanes mucho más caros. Desde el primer vistazo, su diseño curvo y aerodinámico rompía con todo lo que Chevrolet había hecho antes. Y cuando levantabas la tapa trasera, allí estaba la gran sorpresa. Un motor plano de 6 cilindros refrigerado por aire, montado detrás del eje trasero. Sí, como un Porsche. Chevrolet quiso competir con los compactos europeos, especialmente con el Volkswagen Beetle y el Renault Dauphine, pero fue más allá. Quiso superarlos. Y lo logró, al menos en términos técnicos. El Corvair era silencioso, suave al andar.
Tenía buen manejo, y en sus versiones más potentes, como el Monza, podía ser verdaderamente divertido de conducir. Pero como toda obra que se adelanta a su tiempo, no tardaron en llegar las controversias. El periodista Ralph Nader lo atacó duramente en su libro Inseguro a cualquier velocidad, acusando al Corvair de ser inestable y peligroso por su configuración de suspensión trasera. Aquella crítica, aunque luego fue rebatida por ingenieros y expertos, afectó la reputación del coche y cambió la historia de la industria. Pero también lo convirtió en leyenda, porque el Corvair Monza no fue un fracaso. Fue un experimento audaz. Representa ese momento exacto en que Chevrolet quiso arriesgar, soñar y darle al público algo diferente. Un coche que no se parecía a ningún otro. Y que, para muchos, es uno de los diseños más bonitos y revolucionarios que la marca haya producido jamás. 1969 Chevrolet Corvette 427 L88. Hay coches que se hicieron para lucirse, y hay otros que se hicieron para dominar. El Corvette pertenece a esa segunda clase, una bestia diseñada con el único propósito de aplastar a sus rivales en la pista. Podía parecer un Corvette más, con su silueta estilizada, agresiva y perfectamente aerodinámica, pero en realidad era un lobo con piel de depredador, sin disimulo, sin filtros, sin concesiones. El L88 no fue creado para cualquiera. De hecho, Chevrolet intentó disuadir a los compradores comunes de adquirirlo. Su nivel de brutalidad era tal que la propia marca no lo promovía abiertamente. No tenía aire acondicionado, ni dirección asistida, ni calefacción, ni ningún lujo innecesario. Todo eso se eliminó con un único propósito: hacerlo más rápido, más liviano, más salvaje. Lo que entregaba era rendimiento puro, sin disculpas. Debajo del capó vivía una leyenda: un motor V8 de 427 pulgadas cúbicas, oficialmente declarado con 430 caballos de fuerza, pero que en realidad podía superar fácilmente los 550 caballos reales. Chevrolet subestimaba deliberadamente sus cifras para no atraer al público general. Este coche no era un juguete, era una máquina de carreras vestida de calle, y quien se sentara al volante sin saber lo que hacía podía terminar muy mal. En 1969, año en que se fabricó por última vez esta versión, el Corvette L88 alcanzó su punto máximo. Solo se produjeron 116 unidades, lo que lo convierte en uno de los Corvettes más raros y deseados de todos los tiempos. Hoy, encontrar uno original y en condiciones impecables es como descubrir un meteorito. Posible, pero tremendamente improbable. Y su valor, bueno, prepárate. Algunos ejemplares han superado los $3 millones en subastas. Lo más fascinante es que este coche no era parte del catálogo principal de Chevrolet. Era un secreto a voces entre pilotos y entusiastas de alto nivel. Los concesionarios apenas lo mencionaban, como si fuera una joya escondida solo para quienes sabían exactamente lo que estaban buscando. Un monstruo dormido, esperando al conductor adecuado para despertar. El Corvette 427 L88 representa el punto más alto de la línea Corvette en los años 60. No solo por su potencia brutal, sino porque simboliza ese momento de locura gloriosa en que la industria automotriz estadounidense arriesgaba, innovaba y soñaba en grande. El L88 era la encarnación de esa ambición. Y tú, dime sinceramente, si tuvieras en tus manos la llave de este Corvette por un solo día, ¿tendrías el valor de girarla, pisar a fondo y escuchar ese motor rugir como un dragón liberado? Porque este coche no está hecho para pasear. Está hecho para acelerar hasta que el alma se te salga por la garganta. Y esa, amigo mío, es la verdadera esencia de un clásico inmortal. 1966 Chevrolet Chevelle SS 396. Este coche no era simplemente un muscle car. Era una declaración de rebeldía, un grito metálico que decía: aquí estoy, y voy a hacerte sentir cada maldito caballo de fuerza bajo el capó. La historia del Chevelle comenzó unos años antes, como una respuesta de Chevrolet a la creciente demanda por coches medianos con actitud. Pero fue en 1966 que el modelo alcanzó su madurez más salvaje. Ese fue el año en que nació la leyenda del SS 396, una sigla que, para cualquier entusiasta, suena casi como una bendición sagrada. ¿Y qué significaba? Super Sport, claro. Y 396 pulgadas cúbicas de puro músculo americano, listas para rugir desde el primer giro de la llave. La estética del Chevelle SS 396 era tan imponente como su sonido. Líneas firmes, musculosas, con una presencia en carretera que imponía respeto incluso estando parado. El capó abultado con tomas de aire insinuaba que había algo serio ocurriendo ahí dentro. Las ruedas anchas,
Los detalles cromados y ese emblema SS brillando en la parrilla delantera eran más que un adorno, eran una advertencia. Pero el verdadero espectáculo comenzaba cuando ese V8 cobraba vida. El motor 396 Big Block ofrecía distintas variantes, desde los 325 hasta los 375 caballos de fuerza, dependiendo de la configuración. Y créeme, cualquiera de ellas era suficiente para dejarte pegado al asiento. El ronquido que salía del escape no era un sonido, era una promesa. Cada acelerada era un recordatorio de por qué los años 60 fueron la era dorada del alto rendimiento al alcance del pueblo. Uno de los aspectos más fascinantes del Chevelle SS es que no solo era potente, también era accesible. No necesitaba ser millonario ni piloto profesional para tener uno. Por eso se convirtió en el coche de los sueños de miles de jóvenes americanos que querían velocidad, estilo y poder, todo en el mismo paquete. Fue una herramienta de libertad, un pase de salida hacia la aventura. Y en cada pequeño pueblo de Estados Unidos había al menos un Chevelle listo para rugir en la noche. Un detalle curioso: la versión de 1966 fue tan bien recibida que consolidó al Chevelle como un competidor serio frente a gigantes como el Pontiac GTO y el Ford Fairlane GT. Fue también el año en que el diseño adoptó un nuevo lenguaje visual, más cuadrado, más agresivo, más muscle que nunca. El coche se sentía sólido, confiable y al mismo tiempo feroz, como un boxeador vestido de traje. 1964 Chevrolet Impala SS. Hay coches que no solo se conducen, se sienten. Este es uno de esos raros vehículos que lograron algo que muy pocos alcanzan: volverse eternos. No porque rompieran récords de velocidad o innovaran con tecnología de punta, sino porque lograron conectarse emocionalmente con generaciones enteras. Este coche no fue solo popular, fue un ícono cultural, un símbolo rodante de estilo, presencia y actitud. En 1964, Chevrolet ya había perfeccionado la fórmula del Impala. Había comenzado como un modelo de lujo, espacioso y elegante, pero ese año, con la versión SS Super Sport, la marca elevó su ambición: ofrecer un coche que combinara el confort de un sedán con el alma de un deportivo. El resultado fue una obra maestra de equilibrio entre potencia, diseño y refinamiento. El Impala SS del 64 brillaba por todos lados. Literalmente. Las molduras cromadas envolvían su carrocería con una elegancia imponente, mientras su silueta larga y baja lo hacía destacar incluso estacionado. El diseño de sus luces traseras triples, firmemente integrado en la cultura Chevrolet, ya era una seña de identidad para los fanáticos de la marca. Pero lo que más enamoraba era su actitud, porque el Impala no venía a competir, venía a imponer respeto. Y sí, tenía lo necesario para hacerlo. El SS podía equiparse con motores V8 que iban desde los 283 hasta los poderosos 409, ese mismo motor que inspiró canciones, películas y miles de historias urbanas. La transmisión automática Powerglide o la opción manual de 4 velocidades daban al conductor un control absoluto sobre esa bestia disfrazada de caballero. La experiencia al volante era suave, pero con el poder contenido de quien puede, en cualquier momento, mostrar los dientes. Pero lo que verdaderamente convirtió al Impala SS en leyenda fue algo que va más allá de los números. Fue su conexión con la calle, con la cultura, con el pueblo. En los barrios latinos de Los Ángeles, en las avenidas de Nueva York o en los garajes de cualquier ciudad americana, el Impala se convirtió en el lienzo perfecto para la creatividad de los amantes del lowrider. Suspensiones hidráulicas, pintura personalizada, llantas cromadas. El Impala fue y sigue siendo el corazón de la cultura lowrider. Un vehículo que baila, que representa identidad, orgullo y estilo. Y no olvidemos otro detalle clave: fue uno de los coches más vendidos de toda la década de 1960. En 1964, Chevrolet vendió más de 889,000 Impalas, una cifra que habla por sí sola. Era un coche deseado por jóvenes, adultos, familias, soñadores. Cada uno encontraba en el Impala algo que lo conectaba con sus aspiraciones. 1969, Chevrolet Camaro Z28. Este coche fue la respuesta directa, afilada y desafiante de Chevrolet al rugido creciente del Mustang. Pero no vino solo a competir. Vino a reclamar su lugar entre los grandes. Y lo hizo con un estilo tan agresivo y una actitud tan marcada que aún hoy, más de 50 años después, sigue siendo considerado por muchos como el muscle car definitivo de la marca. La historia comenzó a mediados de los años 60, cuando Ford sacudió el mercado con el Mustang. Chevrolet, al principio, observó, pero no tardó en contraatacar. En 1967 nació el Camaro,
Pero fue en 1969, con el Z28, que alcanzó su forma más pura, más rabiosa y más inolvidable. A simple vista, este coche impone. Su diseño de líneas tensas, parrilla afilada, tomas de aire funcionales y esas franjas de carreras que cruzaban el capó con arrogancia, hacían que el CA28 no se confundiera con ningún otro en la calle. Pero lo que lo convirtió en una leyenda no fue solo su estética, sino su alma de competidor. El Z28 fue diseñado para homologar el Camaro para el campeonato Trans Am de la SCCA, una serie que exigía precisión, ligereza y potencia medida. Bajo el capó escondía un motor V8 de 302 pulgadas cúbicas, construido a partir de una combinación del bloque de 327 con el cigüeñal del 283. El resultado, un bloque chico, pero explosivo, que giraba alto y respondía con furia a cada toque del acelerador. Oficialmente entregaba 290 caballos, pero en realidad eran muchos más. Chevrolet, como de costumbre, jugaba con los números. A diferencia de otros muscle cars que iban por fuerza bruta, el Z28 apostó por el equilibrio. Era rápido, sí, pero también preciso. Tenía suspensión endurecida, frenos de disco delanteros y una caja manual de 4 velocidades Muncie que lo hacía sentir como un coche de carreras. En curvas, devoraba rivales. En recta, rugía con orgullo. Y en la calle, robaba miradas con cada kilómetro recorrido. Una curiosidad fascinante. En 1969 se produjeron poco más de 20.000 unidades del Z28, lo que lo hace deseado por coleccionistas, pero aún más importante. Cada uno de esos ejemplares fue construido con un propósito real. No era un coche de apariencia deportiva. Era un verdadero corredor en traje de calle. Su carácter auténtico hizo que se convirtiera en objeto de culto para generaciones posteriores. Hoy, el Camaro Z28 del 69 es más que un automóvil. Es una bandera. Un símbolo de lo que pasa cuando una marca escucha a sus ingenieros, a sus pilotos, a su comunidad, y les da vía libre para crear algo destinado a la eternidad. Es agresivo, sin disculpas, orgullosamente americano. Y ahora dime tú, ¿alguna vez soñaste con tener un Camaro Z28 del 69? ¿O eres más del equipo Mustang en esta eterna rivalidad? Me encantaría saber qué coche de esta época representa tu alma automotriz. 1963 Chevrolet Corvette Stingray. Algunos coches no solo evolucionan, revolucionan. Cambian las reglas, rompen con lo establecido y elevan los estándares para todo lo que viene después. El Corvette Stingray, también conocido como Z2, no fue simplemente una nueva generación. Fue un salto cuántico dentro del diseño deportivo americano. Desde el primer instante en que lo ves, algo en tu pecho se activa. Hay algo casi felino en su postura, bajo, ancho, con curvas agresivas y una silueta que parece avanzar incluso estando inmóvil. Pero lo que realmente hipnotiza es esa luneta trasera partida en dos. El legendario Split Window, una característica exclusiva del modelo 1963 que lo convirtió en objeto de deseo instantáneo, y con el tiempo, en uno de los Corvette más icónicos jamás construidos. El diseño del Stingray fue obra de un equipo liderado por Bill Mitchell y Larry Shinoda, inspirado en parte por el prototipo XP87 y por la forma de las mantarrayas bajo el agua. De ahí su nombre. Pero no era solo cuestión de apariencia. Este fue el primer Corvette con chasis completamente nuevo, más leve y rígido, y, por primera vez, incorporaba suspensión trasera independiente, lo que significaba una mejora radical en la conducción y el comportamiento en curvas. Con esta innovación, el Corvette dejó de ser solo un deportivo bonito. Se convirtió en una verdadera máquina de precisión. Bajo el capó, el modelo base ofrecía un V8 de 327 pulgadas cúbicas, con 250 caballos de fuerza. Pero existían versiones más potentes de hasta 360 caballos, especialmente si se optaba por la inyección de combustible. El sonido de este motor, profundo, firme, decidido, era el acompañamiento perfecto para una experiencia de conducción que mezclaba velocidad con elegancia brutal. No era solo un auto rápido, era un auto que te hacía sentir poderoso. Un detalle interesante es que el Split Window generó controversia interna en Chevrolet. Zora Arkus Duntov, el padre del Corvette, se oponía al diseño por reducir la visibilidad trasera, pero Mitchell, el diseñador, insistió en mantenerlo. El resultado fue una pieza única que solo vivió ese año. En 1964, la ventana volvió a ser entera, y los modelos 1963 se convirtieron en leyendas vivas. Y más allá de su belleza, lo que emociona del Stingray es lo que representa. La audacia de una marca que se atrevió a pensar diferente, a mirar hacia el futuro y crear algo que el mundo nunca había visto.
Es una de esas creaciones que no envejecen, solo ganan respeto con el paso del tiempo. Y así llegamos al final de este viaje por los Chevrolet más inolvidables de los años 60. Una década en la que la marca no solo fabricó coches, creó leyendas. Cada modelo que viste aquí dejó su huella en la historia por su diseño, su potencia o su actitud desafiante. Pero ahora quiero saber algo muy importante. ¿Cuál de estos clásicos te robó el corazón? ¿Fue el rugido del Chevelle SS396? ¿La silueta salvaje del Camaro Z28? ¿O el diseño revolucionario del Corvette Stingray? Escríbelo ahora mismo en los comentarios, porque tu opinión hace que esta comunidad crezca y se llene de pasión por los verdaderos íconos del automovilismo. ¿Te quedaste con ganas de más? Entonces te invito a revivir otra década dorada. Haz clic ahora mismo y mira nuestro video sobre los mejores Chevrolet de los años 50 que cambiaron la historia. Créeme, no querrás perdértelo. Nos vemos allí.